La comida constituye sin duda uno de los grandes placeres de este mundo, pero comer no es solo una actividad hedonista. Atribuimos una descomunal importancia simbólica a la ingesta de aquello que, en principio, debería únicamente proporcionarnos las calorías necesarias para sobrevivir. No en vano, Freud dedicó páginas enteras a la actividad mental que comienza cuando un recién nacido succiona el pezón de su madre y a la que regresamos cada vez que introducimos en nuestros labios un cigarrillo, una botella de alcohol o cualquier otro objeto recurrente. Así como la vida entra por nuestra boca en forma de nutrientes, la muerte también puede alcanzarnos oculta en alimentos envenenados o en proceso de putrefacción. La comida es herencia e identidad, distingue y cohesiona a pueblos y culturas. Recibimos de nuestras abuelas diferentes maneras de cocinar los platillos propios de tal o cual fiesta, así como una serie de reglas y prohibiciones sobre lo que debemos o no ingerir. Ciertos platillos tienen la facultad mágica de hacernos sentir en casa, aunque nos separen de ella miles de kilómetros, o de viajar al pasado, como le sucedió al narrador de En busca del tiempo perdido al probar una magdalena. En el mundo desigual en el que vivimos, las prácticas alimenticias implican problemas éticos y filosóficos. ¿Qué comemos? ¿Quién produce nuestros alimentos y en qué condiciones? ¿Podemos retacarnos sin culpa mientras otros mueren de hambre? ¿Cómo afecta la producción de carne al clima de este planeta? Con este número no pretendemos conseguir que disfrutes menos la comida, nada más lejos de nuestra intención, sino que cada vez que te sientes a comer, lo hagas en plena conciencia, con hábitos saludables tanto para ti como para el planeta. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más del programa de la revista de la universidad. Yo no sé si ustedes ya vieron en librerías el número Comida. Es un verdadero manjar, les recomiendo irlo a buscar. Definitivamente creo que se siente diferente, ojear, leer, agarrar, ¿no? Texturizar, sentir la textura de las cosas. En fin, ya está en librerías el número Comida, búsquenlo. Y para seguir hablando de comida, hoy tenemos con nosotros a Karine Tinat. Ella es investigadora en el Colegio de México, es socióloga del cuerpo y de la alimentación, ya sabrán por qué la invitamos, estudios de género y construcción del sujeto, y historias de vida, te interesas en historias de vida de la gente. En 2015 creaste la revista Estudios de Género, la dirigiste hasta el 2018, y bueno, fuiste parte del grupo que luchó por la creación del Centro de Estudios de Género, que es el 8º Centro de Estudios de Género en el Colegio de México. Es una revolución porque el Colegio de México no había tenido un nuevo centro de estudios desde hace varias décadas. Entonces, pues te felicito muchísimo. ¿Y cómo estás, Karine? Pues muchas gracias, Yael, por invitarme a esta mesa, por hablar de uno de los temas que más me apasionan. Y pues sí, efectivamente, estamos muy felices y de fiesta con la creación de este nuevo centro en el Colegio de México. Sí, te tuve que sacar de la oficina de dirección, tuve que sacarte de la academia para que vengas aquí ante las cámaras a platicar un poquito con nosotros. De hecho, del reverso de la moneda de comida. Porque no, hicimos un especial énfasis en que no podemos hablar de comida en esta sociedad de la superabundancia, donde pareciera que sobra la comida, donde los basureros rebosan de comida, sin hablar del hambre, ya sea la que sufren involuntariamente aún millones de personas por diferentes razones, ya sea por bloqueos, por guerra, por fallas de Estado, ya sea la que se imponen voluntariamente a algunas personas. Y vamos a hablar hoy de anorexia. De hecho, ahorita que digo de la superabundancia de comida, ¿tú crees que la anorexia, o sea, más bien, ¿sabes si la anorexia está más situada geográficamente en países desarrollados, donde sobra la comida? ¿Es más frecuente encontrarla ahí o ha estado cambiando a ser un problema general? Sí, es una buena pregunta a la que se ha contestado durante muchos años que la anorexia es un problema, una afección de los países más desarrollados, ¿no? Es lo que se cree, ¿no? Es lo que se cree y en parte es cierto. O sea, lo que pasa es que en otras regiones del mundo no forzosamente se va a utilizar estas categorías casi médicas de anorexia o bulimia, pero sí se pueden encontrar como formas asociadas, pero falta la categoría para nombrarla de esta manera. Que sí existen formas, sí. En casos más reducidos, sí también.
O sea, en países donde no hay tanta abundancia alimentaria, es más raro ver mujeres y jóvenes anoréxicas. Claro, ¿no? Dejar de comer cuando, o sea, si tienes hambre por falta es muy diferente a tener hambre provocada, ¿no? De hecho, incluso en países más desarrollados, la anorexia se dice que es una afección que atañe a las capas más privilegiadas de estos países y no forzosamente en clases pobres, por ejemplo. Lo que pasa es que es muy difícil de establecer números, porque la anorexia, igual que la bulimia, son trastornos que se viven a escondidas de los demás. Entonces, a veces no se sabe si la persona y no se atiende forzosamente. Entonces, es mucho más fácil esconder la anorexia que la obesidad. La obesidad es mucho más visible, ¿no? Es como un problema más público. Sí, y yo no las pongo, son dos trastornos que no pongo en el mismo nivel, para nada. Pero no solamente por sus formas casi que están a los antípodos, es que la obesidad hay más problemas, facetas del problema asociados a la genética, por ejemplo, o a un problema metabólico que la anorexia. La anorexia es más del lado, o sea, puede haber razones genéticas, un patrón que se va viendo de una generación a otra en una misma familia, pero el problema es más social, es más del lado de lo familiar que la obesidad. Y la bulimia lo pongo más del lado de la anorexia. De acuerdo. De hecho, escribiste un libro que se llama Las bocas útiles, donde tratas, bueno, un grueso volumen en donde tratas, bueno, tus investigaciones de campo y todo lo que reflexionaste posteriormente sobre este asunto de la anorexia. Hablas de la feminidad. En tu semblanza encontré, buscándote entre las páginas en el Comex, dices que te interesa la feminidad en la anorexia. Más allá de que sea algo, que la anorexia sea un padecimiento, un trastorno alimenticio más que sufren más las mujeres, ¿qué tiene de femenino? O sea, nosotros decimos la feminidad es pues algo como sensual, o sea, yo diría es pues uno come, o sea, es contrario a toda sensualidad, es contrario a toda atracción sexual, es contrario a, no sé, ¿dónde está la feminidad en estos cuerpos que de repente están tan flacos que parecen incluso no tener sexo? Sí, le pusiste exactamente al centro del problema. Yo estudié la anorexia, es decir, estas jóvenes que rechazan la comida por decisión propia muchas veces, ¿no? Bueno, dependiendo el grado de avance en su trastorno, me dediqué a analizar las representaciones de la feminidad y me llevo también a la masculinidad, ¿no? Es decir, sondear un poquito qué pasa con estas jóvenes que están en plena pubertad, que ven su cuerpo cambiar, que aparece la regla, la menstruación, que están en una etapa que oscila entre la niñez, la adultez, este momento de la adolescencia, de la juventud donde uno se busca. Entonces hay un periodo vinculado con la transformación de la identidad, podríamos decir, y también yo me dediqué a demostrar que estas mujeres adolescentes están oscilando a nivel simbólico, pero a través de sus prácticas están oscilando entre valores de la feminidad y valores de la masculinidad incluso. Porque quieren, finalmente, si hacemos una lectura simbólica a partir de sus prácticas, quieren un cuerpo erecto, quieren un cuerpo activo, un cuerpo sin grasa, un cuerpo sin menstruación, entonces sin humedad, que podríamos decir. Y entonces, si remontamos sin formas, y entonces nos remite a un cuerpo andrógino, un cuerpo que oscila entre representaciones de la feminidad que tenemos
un cuerpo con forma, etc. Y al mismo tiempo, muchas jóvenes que padecen anorexia están dentro de su cabeza, tienen estas imágenes estereotipadas de la feminidad como la mujer delgada, exitosa, todo lo que manipulan los medios de comunicación. Entonces fue muy interesante atrapar el tema por estos ángulos. Por estos ángulos como contradictorios y paradójicos. Sin embargo, esta mujer, bueno, que presentan los medios, estas imágenes de estas mujeres, pues siempre se caracterizan por inaccesibles, ¿no? Un poco, o sea, es como una diosa, o sea, no es una mujer a la que llegas, no es una mujer de la vida real. O sea, no te imaginas a esas personas dándole besos y abrazos a la gente. ¿Sabes en qué pienso? Lo vamos a ver después del corte. En el poema, me viene ahorita el poema La beauté, la belleza de Baudelaire, que es como de no me toquen para que no me desarreglen, ¿no? Que de place me ¿no? Que mueven mis rasgos o mi figura, ¿no? No me toquen, soy un objeto perfecto. Eso es el tema. Soy un objeto perfecto. Lo acabas de decir, es que tienen un tratamiento de su cuerpo como si fuera un objeto, pero al mismo tiempo se quieren hacer sujeto y para mí hay una gran búsqueda existencialista en la anorexia y eso es lo que es interesante, pero exactamente buscan la perfección, ponen distancia con los demás a través de su trastorno, claro. Porque la comida es también poder, claro. Y si yo decido no comer, es también un acto de poder frente a los demás. Vamos a ver eso después del corte. Pues ya lo escucharon, volvemos con Karine Tinat, tema anorexia. Estamos de vuelta con Karine Tinat. Estábamos viendo qué mecanismos entran en acción que empuja a algunas mujeres y a algunos hombres también en menor cantidad a entregarse al hambre, sobre todo cuando hay comida sobre la mesa. Tú decías, Karine, antes del corte, que en la comida hay un acto de poder. ¿A qué te refieres? Sí, te voy a contestar, pero voy a regresar a la noción de hambre. Las mujeres, las jóvenes o las personas que viven o que viven con la anorexia, que experimentan la anorexia, no forzosamente tienen hambre. Toman mucha agua, hasta 10 litros al día, en ciertos casos, y de verdad que no tienen hambre. Y porque se condicionan arriba en su cabeza de que no tengo hambre, no quiero comer, ¿no? Entonces, primero hay un ejercicio de poder sobre uno mismo, Sobre tus instintos, en pocas palabras. Sí, sobre tus necesidades biológicas. O sea, no tengo hambre, no voy a comer, soy más fuerte que los demás porque yo me puedo privar de comida. Primero impera este esquema, ¿no? Que es una afirmación de poder sobre una misma, ¿ok? Y luego es con los demás. Es un enfrentamiento con la madre nutricia, o sea, simbólicamente la madre representa el primer vínculo que uno tiene con la comida y no querer comer, sobre todo cuando una es adolescente, es enfrentarse a la autoridad materna, es enfrentarse a yo voy a hacer lo que yo quiero con mi comida. Entonces, y si no quiero comer, y si mejor te fastidia que no coma, entonces lo voy a hacer. Entonces, hay eso. Y luego toda la familia se preocupa. Entonces, el objeto comida se convierte en la manzana de la discordia familiar, ¿no? Entonces, eso es lo que es interesante. Y también hay con los hermanos problemas, porque he podido ver a través de mi trabajo de campo que la comida es el
¿cómo diré? Es el síntoma, la parte visible de un problema más profundo. Pero es muy chistoso porque justamente, y lo vemos, una de las primeras cosas que uno piensa cuando habla de comida es en la convivialidad. Lo que reúne a una familia supuestamente es la mesa, ¿no? La mesa de comida familiar, la cena. El compartir, estar juntos. Es decir, no quiero estar con ustedes, no voy a comer, no voy a compartir, no voy a mezclarme con ustedes. Eso es. Es una rebeldía. Es un acto de rebeldía. Y por eso también muchas veces aparece en el momento de la adolescencia, que es una etapa de rebeldía, que puede tomar distintas formas, o sea, a través de las drogas, bueno, en los casos extremos, ¿no? Pero drogas, la comida con sus trastornos alimentarios, tal como la anorexia. Pero también está eso que mencionabas de la transformación del cuerpo. ¿No hay cierto asco o temor precisamente a ese cuerpo que se transforma, que de repente empieza ¿no? justamente a acusar ciertas curvas en total descontrol? Porque además no es como cuando eres un bebé. Cuando eres un bebé doblas de tamaño, pero no te das cuenta, ¿no? Y la segunda gran transformación después de que pasas de 0 a 1 año, en el que te triplicas, es ese momento en el que tu cuerpo cambia, cuando tienes ya una muy cierta conciencia de quién eres o que crees que estás sabiendo quién eres. Hay algo de un rechazo al cuerpo. Sí, creo que el término clave en lo que acabas de decir es el descontrol y el control. Okay. Quiero tener el control sobre mi cuerpo porque perdí el control, porque de repente aparecen senos, aparece una pilosidad que me da asco, aparecen un sangrado mensual que no sé qué es eso, o sí sé lo que es, pero no lo quiero padecer. Y entonces la manera de responder a estos cambios fisiológicos es volver a decir, ¡oh! Necesito sentir mi cuerpo y lo voy a controlar. Me voy a pesar 10 veces al día, me voy a controlar lo que como, voy a hacer mucho deporte para cambiar estas curvas y regresar a una línea más o menos perfecta y eso, sí, claro. O sea, es un asunto de control corporal. Cuando hablamos de toma de control, me imagino que nos acercamos a, o sea, una mujer que toma el control nos remite inmediatamente al campo del feminismo. ¿Cómo se relaciona la anorexia con el feminismo o con esta toma de poder de las mujeres sobre su destino? Uh-huh. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo de la misma manera que pude ver a través de un trabajo de entrevista y de observación mujeres adolescentes oscilando entre lo femenino y lo masculino, he podido ver que también estas personas están entre situarse como objetos ellas mismas, o sea, y tratar su cuerpo como si fuera un puro contador de calorías, o hay una objetivación total del cuerpo, y al mismo tiempo se quieren hacer sujeto y defino el término sujeto en que quieren apropiarse su cuerpo y decir, este cuerpo es mío, y al mismo tiempo... Es una consigna feminista, este cuerpo es mío. Es eso. Y también quiero tomar mis propias decisiones. Entonces, mi cuerpo es mío y quiero tomar mis decisiones. ¿A qué te remite? Te remite al lema de las feministas de la segunda ola que decían, mi cuerpo me pertenece, quemaban sujetadores y estaban como queremos poder abortar, si lo deseamos, queremos poder tomar la píldora, tener el control de nuestros cuerpos. Entonces yo por eso siempre he visto el trastorno anoréxico como parte de una lucha feminista que no forzosamente las jóvenes que están padeciendo anorexia saben. Son feministas sin saberlo, claro. Muchas veces, ¿no? Claro. Bueno, sí, por supuesto. Quería también saber si no es más bien que la anorexia, pues voy a plantearlo de esta manera, o sea, digamos que hay una tendencia más en las mujeres a dejar de comer y se interpreta de maneras diferentes según las épocas. En tu libro, por ejemplo, mencionas que
y lo sabemos, ¿no? En los periodos de ascetismo, o sea, todas las religiones tienen sus periodos de ayuno, pero las que van casi siempre más lejos en esto son las mujeres, ¿no? Estas santas que dejan de comer. Me acuerdo en la época romántica, del romanticismo, digamos, del romanticismo europeo también, una fascinación por la mujer débil, pálida, flaca, casi exangüe, casi muriéndose. Me acuerdo de una pequeña poeta una mujer poeta que escribía que todos alababan los escritores, que se estaba muriendo de inanición y les parecía hermoso. Digamos que a veces podría ser no tanto esta toma de poder masculina de formas sin curvas, digamos, sino más bien acentuar una feminidad de debilidad, de flacura, de necesidad. O sea, que cambia según las épocas, las razones por las que... O sea, que el fenómeno existe, pero cambia según la época. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué valor le damos? Bueno, sin duda existía este modelo, pero si tú estudias las santas anoréxicas, tal como Santa Catalina de Siena, por mencionar entre otras, ¿no? En general no son mujeres que están del lado de la fragilidad y de la inanición, sí, ayunar, estar más cerca de Dios, pero otra vez es más un acto de valentía, un acto de valor, pero de fragilidad no. Nunca la fragilidad está en la anorexia. No, hablo de eso más hacia el siglo XIX, me refiero que va cambiando el valor que se le da a ese acto. Pero son modelos de mujeres que sí se han atravesado los siglos y que sí encontramos, pero yo no lo vincularía con la anorexia forzosamente. Esta santa anorexia, como lo hemos llamado en los siglos pasados, ¿no? La santa anorexia, que es la de ascetismo, la de acercarse a Dios, la de a través del hambre, ¿no? De limpiarse el cuerpo. Y desprendimiento de los bienes, de lo material. Exactamente. Y de limpieza corporal, de estar más en otra búsqueda espiritual. No carnal. Sí. Tan cristiano eso, tan cristiano, por supuesto. Bueno, de muchas religiones. Y de hecho veo este decoro de la carne y déjame decirte que muchas veces las jóvenes anoréxicas rechazan la carne. Eso es lo interesante, la carne, y la carne en varios sentidos. Claro. No comen carne. No comen, por eso hay como toda una connotación femenina o masculina sobre los alimentos, que es muy interesante esto, y es un rechazo también al encuentro carnal, y eso sí me refiero más a la sexualidad, a su propia sexualidad y al encuentro con el otro. Es muy interesante. Es muy particular que suceda en ese periodo de adolescencia, ¿no? Donde todas esas cosas dan muchísimo miedo. Quizás hay una falta de comunicación, quizás se han roto un poco las estructuras materiales que preparaban a las niñas, quizás también se ha roto la mesa familiar de la que, o sea, puede ser la discordia, pero la gente ya no come en familia porque no hay tiempo. ¿Qué tanta culpa, digamos, o qué tanto afectan? Generalmente cuando hablamos de anorexia, nosotros hemos ido a temas un poquito diferentes, siento, pero se tiende a culpar inmediatamente a la moda, a las efigies de la moda, a la nueva salud que es estar delgado, ese como propósito imposible de alcanzar. Es enfermedad de una época de salud al extremo, de estética, de culto a la esbeltez y de culto a la belleza, una época material, digamos. Sí. Pues digamos que esto es el telón de fondo. O sea, claramente no podemos culpar a esto, pero tampoco ayuda. O sea, no ayuda este telón de fondo donde nos proyectan puras mujeres delgadas, donde la delgadez está asociado demasiado con el éxito social, con el ascenso social al que aspira mucha persona. Entonces, sí entra en el juego, entra en consideración cuando estudiamos la anorexia. Luego, si solo fuera la razón por la que hay mujeres que padecen anorexia, entonces habría mucho más mujeres que padecen anorexia. Claro. O sea, porque estamos rodeadas de estos modelos.
Entonces también hay que ir un poquito más allá y entender más bien las relaciones familiares que imperan en estas familias, alrededor de estas mujeres, y entender por qué la comida está en el centro de obsesiones familiares, porque qué es lo que pasa. Entonces, otra vez, la obsesión familiar puede nutrirse también de los modelos de las inyecciones, las órdenes de la sociedad, donde es deja de comer azúcar, es malo para tu salud, deja de comer esto, porque estamos en una sociedad donde nos dicen qué es lo que tengo o qué tenemos que comer, ¿no? Entonces, también eso influye, hay muchas influencias, claro. No solamente las imágenes corporales, sino también todo el discurso médico que hay en torno a la comida hoy en día. Sí, deja de comer gluten, aduéñate de tu cuerpo. Me gustó mucho la idea, la imagen de la anoréxica como una rebelde, como alguien, realmente es una inmolación, ciertamente, es alguien que tú le llamas a tu libro Las bocas útiles, nos están diciendo algo, ¿no? Con su boca cerrada. Son útiles para decirnos algo. Para decirnos algo, y hay que escuchar eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Yael, por este programa. Sí, pues bueno, y pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en una edición más del programa de la Revista de la Universidad. Nos vemos la próxima semana. Piensen en lo que comen, háganlo con conciencia, disfrútenlo.